Bien, amigos y amigas de Expectativa.es, el periódico digital, el radio colosal de la ciudad de Ibarra, con nosotros, como ustedes podrán constar, el coronel César Carrión, asambleísta de Creo, en su visita a la ciudad de Ibarra, la provincia de Imbabura. Estamos desde la Casa de la Ibarnidad, en esta cafetería con olor a café, y en esta casa donde durmió, pernoctó, el expresidente José María Velasco Ibarra por algunas ocasiones, cuando era gobernador de Imbabura, Enrique Ayala Pasquel, padre de Enrique Ayala Mora. Está con nosotros entonces, como dijimos, el coronel Carrión. Buenas tardes, coronel, queremos conocer el motivo de esta visita a Imbabura, que usted siempre viene, por favor. Bienvenido. Muchas gracias, Jaime, muchas gracias a quienes sintonizan Expectativas en Diario Digital, entiendo que es así, y en este hermoso rincón que usted lo ha señalado, histórico, por cierto. Y más que todo, esta ciudad de Ibarra tiene mucha connotación turística, una connotación histórica y gente muy valiosa. Y estamos aquí para compartir algunas ideas de la coyuntura nacional, de los problemas que ha suscitado durante la década pasada, temas variables como el tema del 30 de septiembre. Vamos a topar ese tema, coronel, y precisamente usted fue testigo de ese acontecimiento hace 9 años, dentro de un mes, el 30 de septiembre. Usted estuvo cerca, fue director de la policía y se le acusa por parte de Rafael Correa o de los partidarios que usted le quiso poco como asesinar, matar o cometer un magnicidio. Por favor. La gran farsa y la gran mentira de Rafael Correa Delgado, cuando yo fui director del hospital, yo abrí esa puerta, saludé con el presidente para que ingrese al hospital. Nosotros no estábamos protestando, ¿no? Nosotros estábamos trabajando. Ese día trabajé hasta la medianoche haciendo una evaluación. Habían 96 pacientes en cama, mucho más graves que el presidente. En emergencia se atendió más o menos 46, incluido a personal particular. Es decir, nosotros estábamos cumpliendo nuestro trabajo, nuestra misión. No estábamos en la protesta. La protesta era en el regimiento Quito, que divide una pared y que existe una puerta de evacuación cerrada permanentemente de malla que pasa con candado. Ese candado abrí yo para que ingresara el presidente y pudiera yo disponer la atención médica, que así se lo hizo. Saludé con él, no pasaba nada durante más de 20 días cuando sale una entrevista mía señalando a CNN que el presidente no tenía peligro alguno en la habitación 302, donde fue recibido por visitas políticas, el canciller Patiño, Irina Cabezas, vicepresidente en ese tiempo de la Asamblea Nacional, muchos políticos, del propio ministro del Interior, Gustavo Yalca. ¿Cómo podemos decir que estaba secuestrado? Imposible. Pero más aún, cuando el presidente ordena, y está en el testimonio del libro del señor comandante general González, ¿qué dice? Se comunican por teléfono, aquí está. Esta es la página 198 del libro del testimonio del comandante general González, jefe del comando conjunto de ese tiempo. Le llama el jefe de la seguridad que le estaba cuidando al presidente, le dice, y ese jefe de seguridad era un capitán de navío de nombre Edgar Patricio Andrade Vallejo. Le llama al comandante general y les dice que el presidente dispone que si en media hora no le rescatan, va a salir. Ahí solamente sacamos la conclusión de que jamás estuvo secuestrado, pues. Si él va a salir por su cuenta, si no rescatan, a la brava, ¿cómo irá a salir? A lo que yo le manifesté, dice el general, que si conocía la situación que vivía al exterior del hospital, y el comandante de la seguridad le contesta, sí, mi general, pero usted ya conoce el carácter del presidente. Pues el operativo, según el abogado de los familiares del policía que falleció, Froilán Jiménez, señalan que los documentos, como están clasificados, reservados, secretos y secretísimos, la orden de operaciones firmada por el jefe del comando conjunto y todos sus subalternos superiores, estaba para el día siguiente a las 3 de la mañana. Y el operativo se da, ordenado por el presidente, incursionar en un hospital donde están más de 96 en cama, hospitalizados, sin ninguna coordinación con las otras unidades del GIR, del GOE. 900 soldados, 18 vehículos blindados, ingresan a rescatarlo, entre comillas, y sale rescatado o evacuado por la policía. Sale conduciendo el vehículo un policía del GIR, sale un vehículo que no es blindado, sale
escoltado por la policía del GIR, y muere un policía escolta del GIR de ese vehículo donde estaba el presidente disparado por un arma militar. Entonces aquí la Fiscalía tenía que haber investigado desde el 2011 cuando ya existían las pericias. Yo tengo aquí las pericias. Ya. Las pericias tipo bala militar, ¿no? Está claramente identificado desde qué lado dispararon. Aquí está clarito la pericia. Ya. Los militares se quejaron que la pericia dice, ¿cómo pueden ser que los mismos policías investigan a los policías? Se pidió asistencia internacional, vinieron peritos venezolanos, colombianos y ratificaron. Bala militar, dirección del ángulo de disparo de abajo hacia arriba. Pero claro, es que era un enfrentamiento entre policías y militares. Pero eso es consecuencia ya. Esto es consecuencia de una imprudente orden, torpeza de un mandatario. ¿Te dio quién? Que la dio Correa. Ya, pero si estaba detenido. Así dice, pero él ha ordenado, pues. Ahí están las declaraciones, ¿no? Los partes militares, los informes militares señalan lo mismo. Entonces esto no se investigó, han pasado 10 fiscales en el caso de la muerte de Froilán Jiménez, que hasta ahora está en proceso investigativo. Con gusto iré a dar mi versión para aportar el esclarecimiento, porque quizás los otros fiscales anteriores, por miedo o por temor, no investigaron o simplemente cumplieron la orden del expresidente, como así ocurrió conmigo. A los 3 días de haber dado la declaración, después de la sabatina del 23 de octubre, el 27 ya estaba en prisión, 7 meses y medio en prisión. Por suerte, los tribunales aún no eran cooptados por la justicia, pero ya en el 2011 hizo la consulta popular de las 10 preguntas. Ya. De esas 10, todos nos preocupamos de la muerte del gallo, de la pelea de los gallos, del toro y todo eso. Y ahí nos metió las manos en la justicia para reformar la justicia, y hoy vemos que en los casos de aporte a la campaña 2012-2016 están personajes que crearon oficinas paralelas a Carondelet para ingerir en la justicia, para ir inclusive a sacar dictámenes antes de que inclusive firme el juez, ¿no? Antes de notificar a las partes, ya sabía la presidencia de documentos cómo estaban manejando el 30S. Y ahora, ¿por qué llegamos a esta situación? ¿Se pudo haber evitado este enfrentamiento entre civiles, militares, policías, si es que el jefe y comandante de la policía no intervenía, no se acercaba a esa revuelta policial, revuelta tal vez con justo derecho, pero que afectó sin duda al país, causó muertos inocentes como Froilán Jiménez, ¿no? Mire, aquí se está analizando en la cadena del tiempo, desde cuando fue el 30S hacia adelante, pero hacia atrás, estos son los responsables. Aquí está una fotografía integral de todos los corresponsables de no haber prevenido una protesta policial, militar y de la Fuerza Aérea. Clarito, clarito. No fue una protesta solamente policial, era una reforma a la Ley de Servicio Público con la cual retiraban los beneficios adquiridos de las condecoraciones por las bonificaciones que se daba por ley y por derecho. No se pedía nada más. Pero estos son los responsables: ministros, presidente, ministros de defensa, de gobierno, comandantes generales de las Fuerzas Armadas, de la policía, sistemas de seguridad, un arquitecto en la CNI, ¿no? Un arquitecto, el arquitecto Alejandro Gijón. Ninguna responsabilidad, no les investigaron a ninguno de estos, ni al general González ni al general Castro, sobre su responsabilidad para prevenir, para que no se produzca una protesta policial. Claro. Y más aún cuando va a grabar, el propio presidente va a desafiarles que lo maten. Eso fue, a desafiar, y nadie lo mató. Durante todo el día no hubo disparos, hubo gas, le vejaron al presidente, le agredieron al presidente. Hasta ahí, rebelión, insubordinación, lo que quieran llamarlo. Pero no intento de golpe de Estado para tumbar al otro, cuando él ya fragua el rescate, el saldo trágico, para encubrir todo eso, puso un estado de propaganda, se gastó 1,5 millones en los medios de comunicación, en las cadenas nacionales. He presentado yo 2 denuncias de la Fiscalía General, la fiscal actual, para que se investigue, ¿no? ¿Cómo así esos dineros fueron a posicionar la tesis supuestamente del gobierno cuando no existía tal? Nadie lo mató, nadie lo secuestró, hubo intento de golpe peor. Él mismo conformó con sus amigos la comisión de investigación del 30S. Carlos Vaca Mancheno, personaje
secretario privado del presidente, luego asesor del ministro del José Serrano, el que me demandó supuestamente, y luego pasa a ser fiscal. Primero presidió la comisión de investigación del 30S, los amigos investigando cuando debían haber sido independientes. Y luego pasa a ser fiscal general para blindar con Gustavo Yale en el Consejo de la Judicatura que en ningún caso sea investigado en contra del Estado. Y ahora estamos viendo ya que se ha destapado con arroz verde los aportes de la campaña 2012-2016, con una fiscal ya independiente, una fiscal que ya está haciendo su trabajo, que está exigiendo las investigaciones de forma imparcial, sin injerencia del Ejecutivo, que lo haga y que encuentre a los verdaderos responsables aquí. Entonces, ustedes mantienen de que esto fue una farsa, fue un invento, esto del 30S solamente fue un hecho inventado por el gobierno para un poco afectar la imagen del... La protesta hubo. Ya. Los causantes de esa protesta, de evitar, mejor ¿Quiénes dicho, son? Ya. Los ministros del propio presidente, los comandantes, los servicios de inteligencia, responsables de ahí. Lo otro, una incursión militar ordenada por el presidente y que después puso en la mente con el estado de propaganda el intento de magnicidio, golpe de Estado, el causante, ¿quién es? Correa. Eso no se investigó, la Fiscalía jamás iba a investigar porque eran amigos, no se diga el Contralor, otro encubridor de todas las mañoserías de la corrupción. Entonces, aquí se pide reparación, una de esas, he sido reconocido hace un mes, la señora ministra me ha entregado la condecoración en el grado de gran oficial al mérito profesional, una condecoración que me lo negó el ministro Yal de aquel entonces. Qué bueno, felicitaciones por ese reconocimiento del actual gobierno y, claro, en el olvido del anterior régimen. Coronel, ¿cómo ve actualmente la situación política ya saliéndonos del 30S, que es una fecha que se cumplirá en próximo 30 de septiembre, 9 años? ¿Cómo ve la situación del país, del gobierno actual, la delincuencia que ha crecido? El presidente ha decidido que los militares salgan a luchar junto a la policía para contrarrestar la delincuencia. Mire, hoy estamos viviendo la consecuencia de una década farreada. Esa consecuencia trae repercusiones en los temas de seguridad, en los temas de la inseguridad. Sumado a eso, más la retoma de las armas de Iván Márquez, un narcoterrorista delincuente que se suma a los problemas en la frontera norte. Sumado a esto, otros factores, la afectación a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y de la policía en temas de seguridad. A raíz del 30 de septiembre se administra la policía como una hacienda mediante un decreto inconstitucional, el decreto 632. Retiran toda la autonomía administrativa y jurídica de la policía y pasa a depender directamente del ministro todo el manejo interno de la policía. Es decir, se convierte en una policía política, cuando debe ser una policía del Estado, no de la política ni de los políticos de turno. Entonces ahí empiezan a ponerle un chaleco verde flex al policía, que se le confunde con el barrendero de la esquina, ¿no? Luego o con los municipales, le afectan, con todos. Luego le afectan también nuevamente, para desmantelarlo internamente y crear división interna, la ley de regímenes especiales de la seguridad social. Para unos policías ganan un valor diferente que los antiguos. Es decir, el nuevo va con orgullo a ganar una remuneración mayor que los antiguos. Esa es la división interna en el ISPOL y también en las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas ya han presentado un proyecto de derogatoria porque la Corte Constitucional ha declarado inconstitucional esta reforma que lo hicieron en el 2016. Era parte de la afectación a las Fuerzas Armadas, a las instituciones que tienen que ver con la seguridad. Disminuir, degradar. Por supuesto. A las patrullas les cambiaron de color. La identidad de cada agrupación, hasta deportiva, se les ve por el color de su camiseta. Al policía le quitaron el color de las patrullas, la herramienta primordial, ¿no? Le quitaron y le pusieron color blanco y le pusieron un sello ahí que dice ama la vida Ministerio del Interior. Ahora ¿qué tiene que ver cuando la policía tiene el símbolo, la bandera, gris y azul y plomo? ¿No? Es el símbolo. Y así se pintaban las patrullas. Los uniformes, bien puestos, no tapados con chalecos. Es el representante de la ley, hay que darle toda la capacitación, hay que darle toda la garantía porque representa las 24 horas de todos los días del año, la ley. Pero es insuficiente, por eso ingresan los militares, porque ya no pueden. Ahora, el señor presidente
el día de ayer ha tomado esa decisión que salgan a trabajar. Primero, es una opción, diría, de la ciudadanía, un desahogo, pero constitucionalmente y legalmente eso es inconstitucional. ¿Ya? Solo en estado de excepción, de acuerdo a la Ley de Seguridad Pública del Estado, vigente hasta ahora, solo en estado de excepción, con decreto de excepción, pueden salir a las calles o para operativos específicos de las Fuerzas Armadas. Esa no es la misión. Lamentablemente, esto va a parecerse después con un tiempo, si es que lo dejan a discreción, como en México. Ahí las Fuerzas Armadas están combatiendo, entre comillas, el narcotráfico, disparan a una casa y después dicen, no, nos equivocamos, disculpen, no es esta, es la otra, la casa. Pero violentan todos los días los derechos humanos. ¿Y han solucionado el tema de la seguridad o del narcotráfico? Para nada. Aquí son corresponsables muchas instituciones, no solamente las Fuerzas Armadas y la policía, desde la gobernabilidad, el modelo económico, la falta de empleo, la falta de salud, de educación, vivienda. Entonces esto, mire, las instituciones que están en las líneas de frontera, la aduana, no solamente la policía, el control migratorio, la dirección de aviación civil, ¿no? Las avionetas le caen a usted en su cabeza con droga y con dinero, con dólares, y no ven nadie. Ustedes recordarán el caso Angostura, por ejemplo. Sí. Ese campamento estuvo 3 meses antes instalados ahí. Instalados, donde en un bombardeo de los colombianos, de las Fuerzas Armadas colombianos, lo mató a Reyes, el segundo a bordo de las FARC, aquí viviendo en el Ecuador. ¿Y dónde está, pues, la soberanía? ¿Dónde está el cuidado de la seguridad integral, de la integridad territorial? Entonces no estaban cumpliendo a carta cabal todos los que están inmersos en el tema de cuidar el Ecuador, el territorio y su integridad. Entonces, ¿usted no está de acuerdo en que los militares participen en estas actividades de control contra Tiene que ser con un decreto específico, con un motivo específico, ya, y por un tiempo específico. No para siempre. Ya. No por la euforia o que la inseguridad. La inseguridad, hay que ver los factores del estudio fenomenológico del delito. Le estoy señalando, falta de empleo. 6 de cada 10 no tienen empleo adecuado en el Ecuador. Estamos hablando casi de 6 millones de personas. Y en la década pasada no dejaban estudiar, ni estudiaban ni trabajaban estudiantes que terminaban el bachillerato. Les impedían ingresar fácilmente a las universidades. ¿A dónde iban esos jóvenes? Al narcotráfico, a la droga, al alcohol. Esas son las consecuencias de un mal manejo político. Eso hay que cambiar. Hay que entender. No solamente es cuestión de escenarios de tribunas para los discursos simplemente, sino que cada uno que sean nombrados, ministros, funcionarios, comandantes, etcétera, etcétera, tienen que cumplir su rol a carta cabal, si no, renuncien. El coronel César Carrión, asambleísta de Creo, acá en Ibarra. ¿La asamblea qué puede aportar para cambiar esta realidad que realmente nos afecta y nos preocupa en los últimos días? Al inicio del periodo de esta asamblea, yo estuve en la Comisión de Derechos Colectivos, a donde llegó la Ley de Comunicación. Ya. Ahí pudimos cambiar esa ley que perseguía la libertad de expresión de los medios de comunicación, de los ciudadanos, la represión y, más que todo, sacar a ese personaje siniestro, sancionador, como fue Carlos Ochoa, la Supercon. También pudimos eliminar el código deontológico, un código que creaba reglas morales para ser sancionados. Eso no puede ser. Bueno, y otros detalles que iban configurando en algo siquiera, porque no hubo los votos, porque la posición del Creo, del movimiento Creo, fue eliminar toda la ley de comunicación. Sin embargo, no hubo los votos, pero pudimos hacer una reforma. Habrá que mejorarlo todavía. Pero ese ha sido el trabajo en esa comisión, la más importante. La otra fue la ley del adulto mayor, que había que actualizar a la ley del anciano, que estaba vigente desde 1950. Eso está ya en aplicación y ejecución. Hay muchos beneficios ahí para los adultos mayores que cumplen 65 años. Luego me han pasado a la Comisión de Relaciones Internacionales, donde vamos a tratar justamente el Código de Seguridad Nacional en reemplazo a la Ley de Seguridad Pública del Estado, pero no para darle carta abierta a la SENAIN, que ahora se cambió de nombre nada más, donde están militares, policías y civiles, donde estuvieron persiguiendo a la oposición en vez de descubrir las organizaciones delictivas. Eso vamos a poner muy en énfasis para no darles otra oportunidad
y la discrecionalidad del uso de recursos reservados, de gastos reservados, para que inclusive vayan a secuestrarle al señor Balda en Colombia, por ejemplo, ¿no? Para que le den dinero a esa comisión de amigos del señor expresidente de la República, Carlos Vaca Mancheno, de parte de los recursos de la CENAIN, ¿no? Ahora se llama Central de Inteligencia Estratégica, CIES, cambio de nombre nada más. Ahora la Asamblea se propone, hay una propuesta de hacerla bicameral, senadores y diputados, 2 cámaras. ¿Eso no es aumentar la burocracia? ¿Cuál es el sentido de esta reforma que están planteando? Bueno, la reforma que plantean inicialmente, que creo que es la más fundamental, por parte de muchos analistas inclusive, que tienen la misma posición, de eliminarle al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha sido la cuna de la corrupción. Desde ahí se nombraron Carlos Poli, prófugo; Galo Chiriboga, un señor que no investigó nada de los actos de corrupción, fiscal general; Vaca Mancheno; Gustavo Yal en el Consejo de la Judicatura; Diego García en la Procuraduría General del Estado, que no defendió nada, encubrió; Defensor del Pueblo, Rivadeneira; Defensor Público, ahí está otro que ya nuevamente quiso estar en la palestra y que fue sacado de este gobierno también. Pero mire, este Consejo de Participación Ciudadana, quien ha cristalizado ya el trámite, es el doctor Pablo Dávila, miembro del Consejo Transitorio de Julio César Trujillo Extinto, y que ha presentado esta moción de que se recojan las firmas necesarias. Para una consulta, la Corte Constitucional ya ha dado paso, el CNE ya ha entregado los formularios para recoger 132.620 firmas que debidamente, dentro de máximo de un plazo de 6 meses, con 2 meses más de gracia, podrá entregar a la Asamblea. La Asamblea hará la consulta al CNE si están exactamente ese número, y luego regresará a la Asamblea para, en 2 debates, aprobar la eliminación. Y el pedido del doctor Dávila no solamente es para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, sino también para crear las 2 cámaras en la Asamblea, la Cámara de Senados y la Cámara de Diputados, la bicameralidad. Me parece excelente. Y también para que la Fiscalía General tenga autonomía. Todavía hay organismos externos que influyen en las decisiones o las elecciones de la forma como se está haciendo hasta ahora. Me parece excelente. Estos trámites tienen que continuar, estaremos apoyando con el voto y la participación. Coronel, ¿cómo ve usted estas órdenes de prisión por parte de la Fiscalía en contra del expresidente Rafael Correa? Ya todos los días escuchamos noticias de corrupción, de juicios, de demandas, de orden de prisión, se escapan los funcionarios. Esto ya parece un cuento de nunca acabar, todos los días denuncias de corrupción. Mires, hace rato le decía, si los funcionarios que fueron nombrados para cumplir un rol, con concursos y etcétera, y no lo hicieron, fueron a encubrir. No hubo investigación de la Fiscalía, no solamente del tema 30S, de todos los actos de corrupción, escuelas del milenio, hospitales, sobreprecio, dice usted, ¿no? Cárceles, elefantes blancos. En mi provincia de Cotopaxi hay una cárcel para 4.600 presos nueva, sin aprovisionamiento de agua. El alcalde tiene que mandar a los tanqueros retirando del agua de su población para ir a darles a los presos, a los privados de la libertad. Mal planificado. Pero era construir las obras por construir. Entonces, si es que hay una ideología, la ideología del socialismo del siglo XXI, que más bien crea pobreza y problemas y corrupción, lo que estamos viendo. El Consejo de Participación Ciudadana es producto de copia de Chávez. Solo ahí tienen la representación de la ciudadanía. ¿Qué representación? ¿Aquí ha habido representación de la ciudadanía a través del Consejo de Participación? No, ha habido la representación del Estado en ese Consejo de Participación. Se constituyó en un organismo estatal cuando tenía que representar a la ciudadanía. ¿Y qué iban a hacer? A investigar. Entonces, ¿para qué está la Fiscalía? Se nombran comisiones por aquí y por allá para investigar anticorrupción. No han hecho nada. Absolutamente nada. Tiene que la organización civil organizarse aparte. ¿Por qué? Porque no cumplen el papel específico. De ahí que hoy estamos viendo los temas al final del día. Jueces que liberan a delincuentes con evidencias.
Policías que no tienen la garantía de su actuación, no han tenido capacitación, no de ahora, de muchos años atrás, ¿no? Reformas que le afectaron a la seguridad y a la institucionalidad. ¿Qué más respuestas para que exista hoy la inseguridad y los problemas que estamos teniendo, que estamos descubriendo la corrupción? Sin embargo, dirán que no hay ninguna prueba, que el vicepresidente Jorge Glass no se le ha comprobado nada, que son solo acusaciones, no hay sentencias en firme. JG, RC, CSP, solo con claves. O sea, si usted se reúne entre 4 personas para recibir una coima, no va a firmar un papel, pues aquí está la prueba. No hay recibo. O un cheque. No hay y aún así, si hay algunas todavía, si hay facturitas por ahí. Pero la corrupción no deja huellas tan evidentes. Eso sí no es un invento. Entonces, lo del 3TS sí es invento, ¿no? Eso es una farsa. Es una farsa. Hubo la protesta, como tal, delitos de insubordinación, rebelión, en el regimiento. Basta. Pero la incursión armada dispuesta por el presidente, eso tendrá que responder el propio presidente. ¿Hay una ley, se podría hacer una ley para evitar que alguien ataque a un... Está en los estatutos internacionales, consta en los estatutos. Consta. Aquí no hubo fiscal quien quiera investigar. Yo, por eso, en esa época, ¿qué voy a tener confianza en la justicia? Pues, después de la persecución que fui objeto. He presentado en 2012 una demanda en la CIDH. Está en trámite. Ha sido notificado ya el Procurador General del Estado. Esperamos justicia, verdad, transparencia. Coronel Carrión, gracias por estar presente aquí en Expectativa. Que tenga un buen día, ya estamos en fin de semana, y que le vaya bien. Muchísimas gracias a ustedes y a los que sintonizan esta emisora. Muy bien, el coronel César Carrión, asambleísta de Cotopaxi, por Creo, y exdirector del Hospital de la Policía, y muy vinculado en este tema del 30S aquí en Expectativa. Gracias por la sintonía.